Hola, muy buena noche. Estamos comenzando la quinta ocasión de temas. Ahora toca a la danza. Los temas son variables y muy extensos, pero tenemos muy corto tiempo para hablar sobre un cierto tema, porque no lo queremos hacer tan aburrido. Media hora tenemos de tiempo para platicar de nuestra cultura. Queremos solamente meterles a ustedes interés para que ustedes mismos investiguen, para que ustedes mismos se den cuenta de la grandeza de nuestras culturas o también de errores que estamos cometiendo actualmente al tratar de conocer esas culturas. Entonces, ya hablamos de que no hubo dioses, de que no hubo sacrificios humanos, también hablamos de medicina tradicional, también hablamos acerca de lo importante que es el conocer nuestra filosofía, entre otras cosas. El tema que mañana vamos a hablar va a ser precisamente de que el español es un dialecto y no es ninguna lengua, y que el idioma náhuatl, así como el maya y otros muchos, son totalmente idiomas y son lenguas, y nos han contado al revés, y nosotros lo hemos creído. En fin, no se les olvide el día de mañana a la misma hora. Pero hoy vamos a hablar acerca de la danza, del simbolismo, de cómo la presentamos, qué significa, qué significó y otras muchas cosas más. En primer lugar, vamos a darnos cuenta aquí que el huehuecoyotl es precisamente el símbolo de la danza y del canto. La danza siempre fue presentada durante todas las culturas del mundo para en esa forma agradecer a la naturaleza, a la vida. Les recuerdo nuevamente que nuestra gente nunca tuvo dioses, por ello precisamente veneraba a las fuerzas de la naturaleza por medio de movimientos, por medio de danzas, que la danza en general se llama chitón tequiza, que esto quiere decir movimientos para agradecer a la naturaleza, a la vida. Y la persona que hace estos movimientos se llama chitón tiquiani. Chitón tiquiani es el practicador o el ejecutor de esos movimientos para agradecer a la naturaleza, a la vida. Lógicamente que lo hacían, la hacen y tienen que hacerla mujeres y hombres por igual. Asimismo, ancianos, niños y todo aquel que tenga ganas de hacerlo, incluso personas que ya no se pueden mover por su edad o por alguna enfermedad, se sientan en alguna silla de ruedas y están tocando totalmente la sonaja o un pequeño tambor, están participando total y absolutamente dentro de esta danza. Es muy importante decirlo que hay diferentes tipos de danza. Había danzas que no eran representadas para todos los públicos, para todas las personas, danzas muy particulares, muy especiales, pero que cuando llegan los invasores españoles se dedican precisamente a quemar nuestros libros y a matar a nuestros danzantes, porque decían que esto eran danzas hechas precisamente para el diablo, para el demonio, y si encontraban a alguno danzando, les cortaban las piernas, les sacaban los ojos, les cortaban la nariz o la lengua, las orejas, incluso los testículos, entre otras cosas más bárbaras aún. Entonces nuestros ancestros tuvieron que esconderse en la selva, en el desierto, en las montañas, en las cuevas o también en las sierras, para seguir llevando esa tradición a través de las generaciones, y que por medio de esto llegara a nuestro tiempo, llegara a nuestra época. Entonces, este símbolo, que nunca fue ningún tipo de dios, este símbolo representa huehuecoyotl, a la danza y al canto. Es muy importante porque fue muy venerado. Pasa a la próxima. Esta es exactamente la forma de la misma persona, porque recordemos que tenía diferentes formas. Ahora se dibuja también en diferentes colores, pero total y absolutamente representa los movimientos de la danza. Es una danza que se hacía en una forma por demás popular
era tradicional, es tradicional, pero se hacía popular. La podían hacer muchos de los que estaban dentro de todo tipo de sociedad, como los campesinos, por ejemplo, o gente de campo, también nobles, pero lo dicho, había danzas muy particulares, muy especiales, que estas, aunque llegaron hasta el siglo XVIII de nuestra era, fueron poco a poco siendo destruidas. Y estas danzas las conocen muy pocas personas, pero no el danzante o el chitontiquiani en general. Pásame otra. Este es precisamente Xochipilli. Xochipilli representa la música. Claro que las danzas no podían estar sin música, y esta música era hecha precisamente por medio de grandes tambores, llamados precisamente esos tambores ahuehuetl o hueyi ahuehuetl, dependiendo el tiempo, lo grande del tambor, ya que lo tocaban entre 4 personas, lo tocaban entre 2 personas o únicamente entre una, o sea, una persona nada más, como lo hacemos en la mayoría de las ocasiones ahora. Pero no hay que olvidar que utilizaban también un tambor totalmente rectangular con 2 sonidos que aún se sigue utilizando ahora, que es de madera. Pero lógico que lo primero que utilizaban para esto eran caracoles, que eran muy importantes, porque por medio de ellos se llamaba la danza, se indicaba a todos que era el tiempo de danzar, y cuando estaban en las montañas, la acústica de estos tambores y de estos caracoles, llamados atecocoli, retumbaban por las montañas y se escuchaba a muy grande lejanía. Pasa al otro, por favor. Este es el tipo de danza que se hacía, ¿verdad? Que lógicamente hay mucho por encontrar en internet. Hoy, por fortuna, podemos investigar bastante, pero los tambores o el huehuetl siempre tiene que estar en la parte central, porque eso es el ombligo, es la parte precisamente de en medio, el centro del círculo, y se debe de hacer siempre un círculo que significa lo que no tiene principio ni tampoco tiene fin. Para poder hacer el círculo tiene que salirse de un cierto lugar a donde se va a hacer el círculo por medio del toque de camino, ¿verdad? Del toque del camino, en que van a ser 2 columnas. Estas 2 columnas tienen por fuerza que hacer un serpenteo, tienen que hacer movimientos como una serpiente, una víbora, símbolo del conocimiento y la sabiduría, en donde van a dar vueltas diferentes hasta lograr hacer el círculo. Ya cuando se hace el círculo perfecto, entonces es cuando se hace un saludo hacia los 4 puntos cardinales, lo que también llamamos las 4 esquinas del universo o los 4 rumbos. Entonces esto es muy importante, pero el círculo no se hacía el círculo en sí de inmediato, sino que se iba formando por medio de estos pasos de víbora, esos pasos serpentinos, ¿verdad? Con el toque de los tambores, y cuando el círculo se deshacía finalmente, tenían que regresar nuevamente cuando a su lugar donde habían comenzado, en una forma también serpentina, o sea, como víbora, haciendo ese tipo de movimientos las 2 columnas, ¿verdad? Deshaciendo el círculo y regresando al lugar a donde comenzaron, con mucho respeto, lógicamente. Cuando el círculo ya estaba hecho y se hacía una pausa para ir a comer, por ejemplo, o para ir al baño, entre algunas otras cosas, todas las coronas tenían que dejarse por fuerza en la parte central. Todos los copilis, ¿verdad?, con las plumas, tienen que dejarse alrededor de los tambores. No se podía llevar una de las coronas afuera del círculo, y después de un cierto tiempo regresaba uno, se colocaba las coronas y empezaba la danza nuevamente. No se les olvide que en la danza tradicional, en muchas ocasiones, se tiene que danzar 4 días seguidos. Por ejemplo, en Chalma, o en la Villa de Guadalupe actual, o en Querétaro, por ejemplo, en el Templo de la Cruz, en Zapopan y en otras muchas partes más. ¿Pásale? Estas personas que están aquí son, afortunadamente, las personas que en aquellos tiempos siguieron danzando.
llamado precisamente los concheros. Estos concheros se llaman por la concha que utilizaban así. Es una concha de armadillo en una forma de guitarra, ¿verdad? En donde sacan muy buenas melodías y que allí sacan, por ejemplo, las danzas de Chipetotec, por ejemplo, de cascabeles, del venado y todos los demás, porque los tambores estaban prohibidos. Principalmente cuando vamos a danzar a Chalma, muchas ocasiones nos han prohibido los tambores. Entonces ellos con su guitarra perfectamente seguían los toques del tambor, sin tambor realmente, para que los que lo estaban danzando llevaran el tono y llevaran bien los pasos. Los señores concheros eran muy tradicionales, pero se conocen mucho por el tipo de plumas que utilizaban. Unas plumas bastante anchas, bastante grandes y que eran o siguen siendo todavía, porque aún hay muchos concheros, siguen utilizándola de avestruz, lo cual lógicamente el avestruz no había en este continente, que es traída del África, pero esas plumas la utilizaron ellos muchos porque eran en esos tiempos baratas, pero es muy importante el decirlo que los concheros tuvieron que cubrirse las piernas, ya que antes eran taparrabos, ¿verdad?, que utilizaba la gente, así llamados. Utilizo esos términos para que puedan comprender en una forma mejor. Ya hablaremos de la indumentaria, cómo se llama en mexicano, pero por lo pronto se colocaba taparrabos antiguamente, y los españoles dijeron, eso no lo pueden hacer, porque eso es en contra de todo lo nuestro. Entonces estas personas se pusieron faldillas o faldones llegados hasta el tobillo completamente para taparse las piernas, y comenzaron a decir, ya no vamos a danzar para Tlaloc, ya no vamos a danzar para Huitzilopochtli, sino que vamos a danzar para Jesús, vamos a danzar para la Virgen María, debido a que como los españoles prohibieron todo ese tipo de danzas, para que estas ceremonias, estas danzas no murieran, dijeron esas personas, vamos a danzar para sus dioses, ¿verdad? Y déjenos seguir con las danzas. Ellos creyeron esto, y cuando hacían imágenes, por ejemplo, de las vírgenes o de Jesús, en la parte del medio colocaban a Tlaloc, a Huitzilopochtli, a Mayahuel y muchísimo más. Entonces danzaban realmente para sus propias creencias, para sus propias costumbres y tradiciones, y no para las europeas. Pero hubo una ley en donde los nuestros dijeron a los suyos, los españoles quieren que les mintamos, vamos a mentirles, vamos a decirles que vamos a adorar a sus dioses, pero vamos a venerar, mejor dicho, a nuestros propios símbolos. A través del tiempo se fue olvidando. Estamos hablando de que son 500 años, ¿verdad?, de estarnos lavando el cerebro, y por ello es que estas personas por todo decían, Él es Dios, Él es Dios, con el pensamiento de que vieron a un caballo en la parte de arriba junto con un santo, en donde creían que Él era Dios, lo señalaban, y ahora todavía en su tradición se sigue diciendo Él es Dios. En los años cuando esto comenzó a cambiar y se empezaron a quitar la ropa que tenían ellos y utilizar nuevamente el taparrabo, fue en los años 50, en donde no fue nada sencillo. Los jefes que se rebelaron tuvieron muchísimos problemas, y entonces muchos ya no decían Él es Dios, sino decían Mexicactiahui. Mexicactiahui quiere decir mexicano adelante. Y ahora casi no se dice ya Mexicactiahui, ahora dicen los danzantes aztecas Ometeotl. Ometeotl es una palabra muy sagrada que en aquellos entonces solamente se podía pensar, pero no se podía decir. Pero esa es otra historia que después hablaremos más sobre de esto. Entonces ellos son los muy famosísimos concheros, que gracias a ellos nosotros debemos las danzas actuales, porque sufrían muchísimo. Se iban caminando desde la Ciudad de México hasta Guadalajara, desde la Ciudad de México hasta Chalma, hasta Zapopan, totalmente, que está en Guadalajara también, ¿verdad? Iban a muchas partes caminando.
y lógico, los que lo hacían eran gente en su mayoría muy pobre, que después de haber danzado por 4 días tenían que vender sus plumas o sus propios atuendos para poder regresar a la Ciudad de México o para poder comer, ya que no tenían absolutamente que comer. Estas personas, claro que definitivamente son también danzantes de tradición. ¿Cambian? Aquí se notan mucho mejor, definitivamente, con sus mandolinas. Cámbiale nuevamente. Ellos se hincaban las dos rodillas. Recuerden que nunca se deben de hincarse con 2 rodillas, sino únicamente con una, y debe de ser la izquierda. Cuando se hinca uno al empezar la danza con la rodilla izquierda, con eso está diciendo que estamos respetando a la Madre Tierra, pero con la rodilla derecha está diciendo, aunque te respeto Madre Tierra, somos exactamente iguales. O sea, nunca los nuestros ponen las 2 rodillas, solamente con una sola rodilla hincada, ¿verdad? Y viendo lógicamente hacia la Madre Tierra o hacia el Padre Sol. Eso quiere decir para nosotros dignidad. Y esto es muy cristiano, en donde se dice, soy culpable, soy pecador, soy malo, mientras que nuestra gente jamás dice eso. Nuestra gente dice, soy una mujer, soy un anciano, soy un hombre, soy el sol, soy la luna, las estrellas, soy un águila, soy una mariposa, soy parte de todo un universo. ¿Cambiaron? Los vemos perfectamente bien con sus guitarras, ¿verdad? Con sus mandolinas, que es el nombre correcto de ello. Esta mandolina es realmente muy árabe, pero se les llama concheros por la concha del armadillo principalmente, que era utilizada para hacer este hueco. Tenían un muy bonito tono, y yo lo escuché muchísimas ocasiones, principalmente cuando hacían las velaciones. Toda la noche pasaban con esas velaciones trabajando y al próximo día danzaban. Eso está muy bien. Cuando yo entré en la danza, definitivamente yo no hice velaciones. Yo iba a dormir y al próximo día me dedicaba a danzar. La noche, pasarla totalmente en vela, me quitaba todas las fuerzas. Al próximo día estaba yo malhumorado, no quería yo danzar, pero gracias a que dormía yo toda la noche, al próximo día estaba muy bien para poder danzar todo el día y, de ser necesario, claro, los 4 días contiguos. Incluso en Chalma me daba el lujo de danzar con 2 o 3 diferentes jefes durante todo el día. Pero claro que al término de ese día, o más bien al próximo día, las piernas las teníamos total y absolutamente adoloridas, en donde nos movíamos como viejitos de unos 140 o 150 años, exageradamente. Pero cuando nos tocaba el tiempo de danzar, empezamos nuevamente a movernos muy lento por los dolores de las piernas, y poco a poco nuestros músculos se iban calentando hasta estar bien, y empezábamos a danzar nuevamente todo el día. O sea, muy interesante. ¿Pasan? Nuevamente, son testimonios de la danza de los concheros, en donde vemos perfectamente bien sus copili o coronas que utilizaban en aquellos tiempos tanto niños como adultos. Lógico, ese mismo tipo de coronas. Y ya empezábamos a utilizar otro tipo de ropa, aunque este jefe es uno de los más conocidos. ¿Pásalo? Se empieza a cambiar el atuendo en los años 50. Hubo muchos jefes que se rebelaron, no fue nada sencillo, principalmente con los sacerdotes. Recordemos que en las iglesias vamos a danzar a los atrios. Nuevamente regreso a Chalma o a la Villa de Guadalupe o a la iglesia de Zapopan, entre otras muchas, y los sacerdotes se molestaban porque no querían que utilizáramos esta ropa. Una ocasión en el Zócalo de la Ciudad de México, en los años 50, se juntaron los danzantes para prepararse y danzar en el centro, en el Zócalo. Se cambiaron adentro de la catedral, y cuando llegaba el momento, o llegó el momento de danzar, les prohibieron la danza, cerraron la catedral y no los dejaban salir. Entonces fue realmente una revolución muy grande que cambió considerablemente la forma de las danzas, haciéndolas más tradicionales en el sentido de la ropa, y también
más tradicionales en el sentido de que este tipo de danzantes, cámbiale, comenzaba a ponerse un nombre mexicano, comenzaba a aprender su propia cultura, le interesaba su propia filosofía, le interesaba ir a las escuelas, a aprender la lengua náhuatl y muchas cosas más, lo cual los concheros no lo hacían. Los concheros eran danzantes de tradición y lo hacían para las iglesias o lo hacían para Jesús, para María. Estos aquí empezaban precisamente a danzar para Chalchutlicue, para el símbolo del agua femenina, y para Tlaloc, para el símbolo del agua masculina, asimismo para la Madre Tierra, para muchas cosas como puede ser el Padre Sol, pero su indumentaria cambió considerablemente, ¿verdad? Es importantísimo decirlo que siempre estaban danzando tanto mujeres como hombres, en una forma por demás conjunta, porque recuerden ustedes que en nuestras culturas las mujeres nunca, jamás fueron menores que el hombre. Siempre éramos exactamente iguales, lo somos y debemos de seguirlo siendo, lógicamente. Aquí está nuevamente el nuevo tipo de ropa que empezamos a utilizar. La guacamaya es definitivamente una ave mexicana, pero ya el faisán, este faisán ya no es mexicano. Este tipo de plumas se trae de la China. De la China la venden aquí en los Estados Unidos, en California por ejemplo, en Nueva York y en algunas otras partes. De aquí las llevan a México, que son muy caras por cierto, las compramos y no las ponemos. En aquellos entonces, lógicamente, el danzante, el guerrero, tenía que ganarse las plumas por propio trabajo, por propio conocimiento, dependiendo del tiempo que tenía dentro de la danza, etcétera. Pero ahora realmente cualquier persona se puede comprar cualquier tipo de pluma y ponérsela simplemente. Y hay algunas personas que exageran increíblemente en el tipo de pluma que tienen o en el tipo de cosas que le ponen a su copiliquetzali, pero eso lo veremos un poco después. ¿Cambian? Este es precisamente la exageración en donde hemos caído o han caído muchas de las personas. Ya no parecen absolutamente nada de aztecas, sino que simplemente se cambian como se les parece. A veces parecen africanos, a veces parecen más exóticos que las guacamayas, tantas cosas que se ponen, o a veces incluso parecen así como si fueran de Australia o todo, menos mexicas. Es una exageración en la forma como se ponen de colores o de cosas, y este ya es una danza espectáculo que realmente no tiene nada de tradicional. Han cambiado los pasos en una forma tan exagerada, en donde son payasos realmente, que no conocen nada de filosofía y viven únicamente de ello, ya que no hacen ningún otro tipo de cosas. Entonces, a la gente que es ignorante realmente y que no sabe, ¿verdad? Pues se le puede decir perfectamente bien que eso es totalmente azteca, totalmente tradicional, y puede ser que lo crea. Es importante decirlo, el tipo de danza que actualmente se ha hecho, la danza tradicional, la danza cultural, que sigue siendo tradicional, pero tiene mucho de cultura, entonces le explica a la gente qué se hace, por qué se hace, cuál es el símbolo, etcétera, etcétera. Y cuando yo inicié el grupo de Tloquenahuaque en la Ciudad de México, en el Zócalo, exactamente en el Hueychiteocalli, el centro muy importante y sagrado de la ciudad de México, ahí me quedé como 5 años. Todo el tiempo danzábamos, casi todos los días, de las 10 de la mañana a las 10 de la noche, en los 80s, y explicábamos a la gente siempre el porqué de las plumas, el porqué mujeres y hombres, el porqué la danza se debe de empezar siempre hacia la izquierda, en una forma circular, y en sí que la gente supiera lo que estábamos haciendo y que no nos aplaudiera, sino que tratara de hacernos preguntas, el porqué de diferentes cosas, para que de ser posible se integrara a las danzas y empezara a conocer la filosofía azteca, lo poco que podíamos haber aprendido, lo poco que nos habían enseñado, el enseñárselo a ellos para que trajeran a sus familiares y fuéramos más aquellos que aprendiéramos la lengua náhuatl, por ejemplo, la filosofía náhuatl, la danza y muchas otras cosas más. ¿Cámbialo? Esto es
total y absolutamente un ballet folclórico. Ese tipo de pluma, como lo podemos ver perfectamente bien, son de peacock, de pavo real macho, y lógico que el pavo real nunca existió en nuestro país, es extraído de la India o por aquellos lares, de aquellos lugares, que por cierto la pluma es muy frágil, se rompe muy fácilmente. Ese tipo de coronas nunca existieron, había únicamente dos tipos de coronas en la danza tradicional, aquellas que llamamos estilo Moctezuma, que es un medio círculo, ¿verdad? Y la corona de tipo Cuauhtémoc, que va total y absolutamente así, en esta forma, como un cuarto de círculo. Y la de Moctezuma era la mitad de un círculo. Cámbialo. Ven ustedes únicamente las fachas, total y absolutamente. Esto parece que tiene fiebre amarilla, ¿verdad? Y que tiene viruela, o sea, no sé cómo la ven ustedes, pero definitivamente que, pues, como que si estuviéramos en una parte de Asia o de África, pero no de Mexica. Ya se ponen lo que encuentran, agarran de todo tipo de cultura, como puede ser los Lakota, o puede ser los hermanos de allá abajo, los Quechua, o los Aymara, o agarran de los mayas, o agarran, o sea, surtido rico, popurrí. El caso es ponerse lo que encuentran, y según dice es danza mexica. Esta no llega a ningún tipo de danza espectáculo. Ha cambiado tanto las danzas que en verdad le han metido nuevos pasos, y los pasos son totalmente locos. Ya no hay armonía, ya no hay sincronización, ya no piensan en los ancianos, ya no piensan en los niños, sino que a veces la velocidad es tan rápida que lógicamente solamente lo pueden seguir ellos y no todos. Entonces ahora ya no empiezan como debería de ser, pidiendo, dando agradecimiento a la Madre Tierra, sino que empiezan a danzar de inmediato y la terminan también sin hacerlo dicho, ese agradecimiento a la Madre Tierra, que es muy importante, y que va tatán, tatán, tatatán, tan, tatatán, tan, taca, tataca, tatatán, tan, tatatán, tan, tatatán, tan, tatatá, tatá, tan, y abajo, total y absolutamente, para decirle a la Madre Tierra: Madre, vamos a danzar para agradecerte la vida. Había muchas danzas, había muchas fiestas, había muchos símbolos, y todos tenían sus propias danzas. Muchísimas danzas se han perdido, pero siguen aún tradicionales, ¿verdad? Pero ya han hecho nuevas danzas, se ven muchas de ellas ridículas, en verdad. Los pasos, en lugar de hacer la danza del fuego, por ejemplo, hacen la danza de la llamarada, pero todo tiene menos de fuego. Entonces, los símbolos que había anteriormente, aquí puse yo unos pocos, los anoté para que sepan hacia quién danzaban, dependiendo el tiempo, la época, equinoccios, solsticios, etc. Y es Quetzalcóatl, Tlaloc, Tezcatlipoca, Coyoyauqui, Coatlicue, Nanahuatzin, Tepostecatl, Xicomecoatl, Mayahuel, Tlazocteotl, Tepeyolotl, Tlacihuatl, Chachutlicue, Nanahuatzin, Xochiquetzali, Xipetotec, Ejecatl y muchísimos más. Entonces, cada quien tenía sus propias fiestas, cada quien tenía sus propios rituales, en equinoccios, en solsticios, en lunas llenas. O sea, se sigue perdiendo más y más, definitivamente, con ese tipo de personas que han dejado los jefes. Muchos jefes tienen la culpa, lógicamente. Para poder tener gente, aceptan a cualquiera definitivamente. Y los pasos que hacen, ay, es realmente increíble. Incluso el tambor mismo, el tambor debe de estar siempre en el centro, y siempre debe de haber un danzante que lleva todo el grupo. Él mueve todo ese grupo, y lógicamente debe de haber sincronización, debe de haber armonía, y no danzar como quieren, detenerse como quieren, empezar como quieren, salirse del círculo como quieren. O sea, falta definitivamente mucho seriedad dentro de nuestra danza tradicional, porque si se hace lógicamente lo que quiere cualquier danzante, deja de ser danza tradicional y se hace un caos completo. ¿Cambia?
Miren ustedes, por favor, el tipo de ropa que se colocan ahora. Ese tipo de ropa no existía. Se ponen plumas por todas partes. Digo, ni los gallos tienen tanta pluma. Cámbiale. Esto, digo, definitivamente es un grupo que se presenta ahora en Europa y que es un grupo totalmente que hace un completo espectáculo, completo degenere, ¿verdad? Para poder conquistar el dinero que necesita. O sea, se trata de solamente ganar dinero por medio de la danza, en donde se les olvida totalmente lo tradicional y entran completamente en el show, en el espectáculo, no importa, en donde agarran el fuego, lo mueven con las manos o otras cosas peores. A ver, regresa. Miren ustedes, por favor. Este se supone que sea un guerrero águila, pero miren nada más eso de aquí. Digo, total y absolutamente, se encuentran en tantas partes que lo dicho, esto tienen la culpa los jefes. Mas sin embargo, recuerden ustedes que muchas veces los jefes no son jefes, simplemente se ponen como jefes sin conocer ningún tipo de filosofía, ningún tipo de historia, sin ser absolutamente nada de jefes, sin ser capitanes o sargentos o generales o cosas por el estilo como se utiliza dentro de la danza. Bueno, no llegan ni siquiera a alférez, ¿verdad? Y se ponen ese tipo de coronas que tienen muchas plumas, cuestan mucho dinero, pero que no tienen ningún conocimiento de ningún tipo de danza ni de ningún tipo de movimientos. ¿Cambian? Vean esto nada más, todo el tiempo, toda esta parte de aquí, todo ese tipo de plumas. Digo, eso no se utilizaba tan exagerado. Total y absolutamente se está degenerando mucho más y más y más la danza. Realmente tenemos que hacer algo para que nosotros que conocemos un poquitito, por lo menos, tratemos de danzar únicamente las danzas que son tradicionales y no inventar nuevas, ¿verdad? Que son totalmente desconocidas y que no tienen ningún símbolo, ningún significado. Recordemos que todos los pasos deben de ser hechos en armonía. Cuando alguien se mueve a la izquierda, todos deben de moverse a la izquierda. Y nadie se puede quedar parado. Exactamente lo mismo a la derecha, lo mismo de vueltas, lo mismo de hacer pasos en el piso, etc. Debe de haber mucho más respeto dentro de la danza. ¿Cambia? Miren nada más. Esto, alguien ve la cara de la persona que está danzando o que está haciendo movimientos, porque esta no se llama ningún tipo de danza. Esto es una especie de bailarín, y ni siquiera bailarín ha de llegar, sino que hace ciertos movimientos únicamente, asustando, haciendo brincos, como si fuera Halloween, ¿verdad? Porque eso ni siquiera llega al Día de Muertos. Pero, cámbiale. Miren nada más. Miren nada más, ese tipo de coronas jamás existieron dentro de nuestras danzas. Miren nada más este tipo de indumentaria, todo ese tipo que se ponen totalmente, lo dicho, a veces es un espectáculo completo que queda uno horrorizado de verlo, porque a veces incluso se ponen, he escuchado aquí en esta parte, cabezas de león, un león real de África, ¿verdad? O pues más falta que se pongan una cabeza de elefante, que yo creo que también lo van a usar muy rápido si tienen la oportunidad. Entonces, ese tipo de gritos, ese tipo de colores que se ponen, ese tipo de coronas, son definitivamente demasiado desagradables, demasiado de mal gusto, y lo empezaron a usar ese tipo de cosas en los noventas más o menos. De allá para acá totalmente se han degenerado, en donde no conocen absolutamente qué significan los colores, qué significa la forma como se pintan. El caso es ponerse colores y ponerse... ¡qué bárbaro! Le ganan a los guajolotes. Cambian. Mira nada más. Todo eso es pluma de gallo. Pluma de gallo, y aquí no había gallos cuando llegaron los nuestros. Pero eso es demasiado, pero demasiado exagerado. Cambian. Y esto es precisamente un grupo que se ha dedicado a echar a perder todo aquello que nosotros hicimos con tantísimos años de esfuerzos en Viena, donde está la corona de Moctezuma.
esas personitas que están aquí, lógicamente no conocen las danzas, y ellos danzan en el museo junto a la corona, ellos hacen sacrificios humanos, ellos le sacan los corazones a las personas, se llenan las manos de rojo, ¿verdad? De hacer el ridículo. El caso es hacer lo que quieran los del museo para poder ganar beneficios económicos en su inmensa mayoría y hacer totalmente el ridículo. Digo, definitivamente, vean por favor qué cosa tienen estos señores de aztecas, digo, y esto no lo hacen en un solo día, lo hacen todo el año, ese mismo tipo de ropa, ese mismo tipo de indumentaria, ese mismo tipo, ha de pesar la corona mucho, demasiado, los pasos no pueden ser posibles hechos así, y lógicamente todo el tipo de plumas pues vienen, lógico, de la China, pero aquí totalmente están junto a la corona sagrada de Moctezuma, que sigue en la ciudad de Viena y que lógicamente nosotros estamos haciendo trabajos increíbles desde hace 35 años para lograr que regrese a México. Entonces ellos han estado danzando aquí mismo, en este mismo lugar, con tambores. Entonces esos tambores, lógicamente que generan mucha energía, mucha vibración. ¿Y por qué dicen entonces los austriacos que la corona se puede destruir con las vibraciones si es que allí mismo tocan tambores? Y no únicamente ellos, si no tocan un tambor, tocan varios tambores. Pero en esta misma parte donde se encuentra la corona, en la ciudad de Viena, este es el museo de la ciudad de Viena, un museo etnográfico, se junta mucha gente para hacer talleres de lo que bailan en España, flamenco, precisamente mucho con las manos, mucho con el toque, mucho zapateado, y eso todo causa mucha vibración que va directamente hacia la corona, lógicamente. Cámbialo, ya vamos a terminar. Esta es la corona como estaba antiguamente cuando yo fui allá en el 86, en 1986, precisamente, este soy yo, y así estaba la corona parada, levantada, regrésale por favor, y ahora se encuentra en esta posición, acostada, y en esta vitrina que es muy similar a la anterior vitrina. Pon otra vez la próxima, la otra. Cuando yo estaba en el Museo de Antropología, uno de los focos que estaba acá, adentro de la vitrina donde se encuentra la corona sagrada, el Hueychicopiliquetzali, el nombre correcto de esa corona, se fundió un foco, y le dije yo a los amigos que eran míos de allí del museo que se había fundido un foco. Ellos vinieron con el foco, abrieron sin ningún tipo de problema la vitrina, colocaron el foco y la volvieron a cerrar. O sea, que veían a la corona total y absolutamente como algo, pues, nada especial, no tenía ningún tipo de cuidado, tenía mucho polvo, y ahora dicen que se puede destruir si es transportada, y eso es una completa y absoluta mentira. Cámbiale. Esta es la corona original. Vean qué belleza, totalmente hecha de 400 plumas de quetzal, de pájaro masculino, ¿verdad? 400 plumas de quetzal, estas también son de quetzal, todas estas son de quetzal, y esta es una cabeza que el historiador doctor Ignacio Romero Vargas, se me va, pienso en otras cosas ahorita, pero tenía 5 doctorados esta persona. Dice que precisamente esto es lo que tenía la corona en la parte de abajo como base. Recordemos que los austriacos dicen que esta corona era un delantal. Por muchísimos años fue llamado gorro moro, y muchos también de ellos dijeron que era una capa, o sea que ni siquiera saben o sabían lo que era. Es toda una corona que representa el poder político, económico y también espiritual, y debe de regresar a México, y creemos que va a suceder el próximo año, y de no serlo así, el año que le sigue. De no regresar esta corona en esos 2 años, ya no va a regresar más. ¿Y por qué? Porque se vence un ciclo de 500 años, entonces es el tiempo idóneo para que regrese. La última. Perfecto, entonces esta es la última fotografía que tenemos. Les agradecemos que hayan estado con nosotros durante ese tiempo. Nos fuimos un poquito más del tiempo, pero creo que valió la pena. Mañana vamos a tomar otro tema interesante. El tiempo es demasiado poco porque no queremos aburrirlos, pero agradecemos mucho su presencia y les recordamos que somos hermanos y somos hermanas. Entonces, fraternalmente nos despedimos de ustedes, y piénsenlo por favor. Conozcan sus culturas, traten de valorarlas,
y utilizarlas, pero principalmente que se queden como son originales, porque lógico, para que sean tradicionales deben de ser lo más originales posibles. Buenas noches y hasta mañana. Que tengan una hermosa noche. Gracias por su atención. Ometeo.